Bienvenidos a Reavivados por su Palabra, el plan de estudio diario de la Palabra de Dios. Libro de Salmos, capítulo número 90. Libro de los Salmos, capítulo número 90. Señor, tú has sido nuestro refugio, de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde la eternidad y por la eternidad tú eres Dios. Vuelves al hombre al polvo y dices: convertíos, hijos de Adán, porque 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer que pasó, son como una vigilia de la noche. Tú arrebatas a los hombres como un torrente, son como un sueño, como la hierba de la mañana. En la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos, y turbados con tu ira. Pusiste nuestras maldades ante ti, nuestros pecados secretos están a la luz de tu rostro. Todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un suspiro. Los días de nuestra edad son 70 años, y en los más robustos 80. Con todo, lo mejor de ellos es fatiga y trabajo, porque pasan a prisa y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu enojo como los que te veneran? Enséñanos a contar nuestros días, de tal modo que traigamos al corazón sabiduría. Señor, vuélvete. ¿Hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Por la mañana sácianos con tu amor, para que cantemos y nos alegremos todos nuestros días. Alégranos en la medida de los días en que nos afligiste, y de los años en que vimos el mal. Manifiesta a tus siervos tu obra, y tu gloria a sus hijos. Que la bondad del Señor nuestro Dios descanse sobre nosotros. Confirma la obra de nuestras manos. La obra de nuestras manos confirma. Dice el comentario bíblico adventista que se ha dicho que el Salmo 90 es una melodía del poder y del propósito de Dios, pero con las notas disonantes de la debilidad y la brevedad de la vida humana. Y quizás sea el poema más magnífico que jamás se haya escrito sobre la vanidad de esta vida, contemplada a la luz de la viva fe del poeta en las promesas de Dios. Y tanto las naciones como las personas cambian, envejecen y perecen, y solo Dios permanece inmutable y eterno en su majestad. Y sigue diciendo el comentario bíblico adventista que por su estilo riguroso, el sabor de gran antigüedad y la amplitud del tema y el constante parecido con el lenguaje de Deuteronomio son los elementos que apoyan la opinión de que Moisés fue el autor del Salmo 90. Y este es el primer salmo en el libro 4 del Salterio, que contiene 16 capítulos, es decir, va hasta el Salmo 106. También el comentario bíblico Mundo Hispano dice que este salmo ciertamente cabe bien en la escena de Deuteronomio capítulo 2, cuando Moisés se acercaba al fin de su vida, porque también está lleno de un sabor de Deuteronomio. De todos los elementos presentes en este salmo solamente voy a referir unos pocos. En el versículo 8 encontramos que Dios conoce todos nuestros pecados, incluso los pecados secretos. Y dice el comentario de la Biblia del Diario Vivir que no necesitamos ocultar nuestros pecados ante Dios, porque podemos hablarle abierta y sinceramente. Pero aun cuando conoce toda esa terrible información de nosotros, sigue amándonos y quiere perdonarnos. Esto, en lugar de asustarnos y llevarnos a encubrir nuestros pecados, entonces debiera alentarnos a acercarnos más a Él. Porque Dios conoce lo más íntimo y lo más profundo de cada una de nuestras vidas. El pensamiento más profundo, más íntimo, Dios lo conoce de cada uno de nosotros. Ninguno de sus hijos escapa de sus manos. El versículo 12, por otro lado, dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, de modo que traigamos al corazón sabiduría. Y dice el comentario bíblico adventista que también puede decirse aquí, de tal modo que podamos adquirir un corazón sabio. Porque solo Dios ve el fin desde el principio, pero nosotros debiéramos orar en busca de la gracia necesaria para proceder como si viésemos ese fin. Necesitamos meditar en la brevedad de la vida, entonces, para poder emplear sabiamente el tiempo que Dios nos concede.
El versículo 17, por ejemplo, dice: sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Y esta expresión, la luz, en el hebreo se usa la palabra Noam, que significa bondad, donde se traduce también hermosura. Y cuando contemplamos la hermosura del carácter de Dios, entonces somos transformados por su gracia. A la luz de Jehová nuestro Dios, entonces es que desciende sobre nosotros su infinita misericordia. El Salmo empieza y termina con confianza en Dios. Aquí se destaca el contraste entre la eternidad de Dios y lo pasajero del hombre. La Biblia no divide entre lo físico y lo espiritual como nosotros acostumbramos a hacer, dice el Comentario Bíblico Mundo Hispano, sino que lo espiritual, lo físico y lo emocional forman toda una totalidad. El comentarista Matthew Henry dice que en lugar de desperdiciar nuestros preciosos días pasajeros persiguiendo fantasías que nos dejan por siempre pobres, debemos buscar el perdón de pecados y una herencia en el cielo. Necesitamos orar para que la obra del Espíritu Santo pueda manifestarse entonces en la conversión de nuestro corazón y se vea entonces en nuestra conducta la verdadera belleza de la santidad de nuestro maravilloso Dios. Las lecciones para este día, apreciado amigo oyente, es que la eternidad de Dios es vasta e infinita y que gracias a esto podemos ir cada momento, cada instante ante su presencia. En segundo lugar, Dios trasciende en el tiempo. Dios es eterno. Por eso el salmista decía que para él 1000 años son como un día, y un día como 1000 años. En tercer lugar, Dios gobierna y rige los designios de la naturaleza. Él es el que controla todas las cosas que ocurren a nuestro alrededor. Él es quien controla el universo. Y todo ocurre porque Él lo permite o porque así lo tiene designado. En cuarto lugar, recordemos que no hay pecado oculto que Dios no conozca de nosotros. Todos los pecados Él los conoce. Y en quinto lugar, nuestra vida es una vida corta. El mismo Salmo lo dice: en los más robustos 80 años. Aprendamos entonces a confiar en Dios, aprendamos entonces en esa corta vida que Dios nos da, a amarle, a servirle y a respetarle y a prepararnos para entonces ir a morar con Él por toda la eternidad. Que Dios te bendiga en este día, apreciado amigo oyente. Que Dios te acompañe en esta hora. Te habló el pastor Moisés Prieto, pero recuerda que la palabra es la palabra de Dios. Santa Biblia para mí, eres un tesoro a ti. Únete al plan de estudio de la Biblia e invita a todos tus amigos. Visítanos en reavivadosporsupalabra.org.